Los pobres en México. Esta noche en Al Buen Entendedor quiero comenzar recordándoles, porque seguro muchos lo tienen en la memoria, un breve fraseo bíblico atribuido a Jesús el Nazareno. En algún diálogo con sus apóstoles les dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y en efecto, no porque eso haya cambiado con el paso de 2 milenios, sigue siendo un tema que no preocupe y ocupe a todos en general. El día de hoy, en la rueda de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum festejó la reducción de pobres en México. En 2018 eran casi 42% de pobres en el país y aseguran, con base en números del INEGI, que hoy rondan alrededor del 25%. Pero hablar de pobres tiene una enorme complejidad. Sí, porque hay incluso tipos de pobreza. No hay un pobre de una pieza, hay pobreza de varias formas de medición. Eso no le impidió decir a la presidenta: ¡viva la 4T! Bueno, el tema es que esta noche, en Al Buen Entendedor, me quiero detener sobre todo en el uso político de la pobreza, en la administración de la presidenta Sheinbaum y durante los más de 6 años de mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué podemos fijarnos? En que evidentemente la distribución de recursos que surgen del erario en todos los programas sociales que hoy son constitucionales han reducido la necesidad urgente que nadie atendía de millones de mexicanos. Especialmente creo que podemos detenernos en el apoyo económico que se les entrega a los adultos mayores, incluidos también quienes tienen alguna discapacidad. No contaban con ningún recurso y al día de hoy, para millones de personas, es casi su única entrada económica. ¿Esto qué provoca? Evidentemente, que ese dinero fluya, sobre todo en la atención de 2 prioridades para las personas que viven en esta situación de dependencia y de pobreza: la compra de alimento y la compra de medicamentos. Son los 2 principales rubros a los que se destina el recurso económico que reciben mediante los programas sociales. Ahora bien, ¿esto ha reducido la pobreza? Sí, de acuerdo con los números que antes ofrecía Coneval, también una institución que desaparece en aras del ahorro, y ahora gracias a los números del INEGI. Durante todos estos años hemos oído cuáles son los argumentos que esgrime el gobierno federal y también los gobiernos de los estados, donde Morena es el partido político o la coalición o el movimiento que llevó a los personajes de gobierno al puesto que ocupan. Atención a los pobres. De hecho, tienen un lema: por el bien de todos, primero los pobres. Y aquí conviene detenerse unos segundos al menos para no tragarse la piedra de molino completa. ¿Qué ha significado esta reducción de pobreza en México? ¿Un incremento de riqueza? Ciertamente no. ¿Una mayor movilidad social? ¿Un crecimiento de oportunidades? Ciertamente no. Se lo digo de otro modo. Esta será una de las mayores banderas que seguirán utilizándose, como se hizo en el sexenio pasado, sobre todo en vista de los procesos que tienden a preservar el poder. Para contrarrestar la inoperancia de Dos Bocas, del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, del desabasto de medicamentos, de la falta de infraestructura, ahí estarán los programas sociales que agradecen millones de personas, porque hay otros tantos que los reciben sin tener necesidad, pero en eso se convirtieron, por la voluntad del expresidente, en programas constitucionales para todos, haya o no haya pobreza en su condición personal. Esto provoca no solamente que haya personas que antes sin tener nada ahora tengan algo, provoca igualmente que sus voluntades se puedan utilizar políticamente. Pero, sin extenderme más, le quiero recordar: la disminución de pobreza no ha sido necesariamente el sinónimo de disminución de la disparidad social, porque también, estrictamente leyendo el lenguaje económico, México no ha crecido, muy justamente se ha mantenido,
por muy diversos factores. Y distribuir el recurso público, recortándolo de otros gastos e inversiones, significó reducir la pobreza, no generar riqueza.